Cecilia. De amarlo más, de podernos enamorar más y más también de esa acción maravillosa del Espíritu Santo, que podamos abrir muchísimo más nuestro corazón a esa acción divina, para que también sigamos contemplando en el día a día todo lo que Dios quiere obrar en nosotros, todas esas maravillas que Él nos quiere regalar, especialmente, como diría Pablo, esos dones espirituales, esos dones celestiales, que no se equiparan realmente a nada que este mundo nos pueda ofrecer, y que en ese camino pues nos va llevando también poco a poco ese espíritu divino. Entonces, para mí también una alegría poder estar aquí, compartir mi experiencia de fe con ustedes, y bueno, aquello que les pueda aportar, bendito sea Dios, todo sea para su gloria y honra, que podamos seguir creciendo juntos también en el nombre del Señor. Entonces, dispongámonos para vivir este momento. Vamos a entregarnos en las manos de Dios y a comenzar en su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Divino, estamos aquí reunidos pidiéndote que en el nombre del Padre y del Hijo desciendas sobre nosotros. Pidiéndote, Espíritu Santo, que llenes nuestro corazón, que llenes nuestra vida, nuestra familia, a la iglesia entera con tu presencia, y que nos renovemos en ti, que crezcamos en ti, que podamos nosotros también día tras día santificarnos más, fortalecernos más. Ven, dulce huésped del alma, ven a nuestra vida y quédate con nosotros, así como los discípulos también en este camino de Maús, al escuchar a Cristo, aunque no lo reconocían, le dijeron: quédate con nosotros. También hoy te lo decimos a ti: quédate a nuestro lado, Espíritu Santo, quédate en nuestro ser. Queremos ser sagrarios tuyos, queremos ser moradas tuyas, queremos, Espíritu de Dios, que tú inspires todo, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro sentir, nuestro actuar, que tú lo inspires absolutamente todo. Espíritu Santo, queremos más de ti, te necesitamos, Espíritu de Dios. Y tal vez nuestras palabras no alcanzan a expresar cuánta necesidad hay en nuestro corazón, pero hoy, desde la sencillez te lo decimos: llena nuestra vida, llénalo todo, cólmalo todo, sácialo todo, porque sin ti nada podemos hacer, Espíritu de Dios. Bendito seas, Espíritu Santo, bendito seas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Así es, Espíritu de Dios. No nos imaginamos nuestra vida sin tu ayuda, sin tu gracia, sin tu asistencia. No imaginamos, Señor, nuestro caminar si tú no lo orientas. Por eso sigue llenando, sigue colmando, sigue saciando todo nuestro ser. Llévanos a lo más profundo de ese misterio divino, a contemplar esa hermosura de Dios, para que nosotros también, en la experiencia con ese Padre que nos ama, con la experiencia en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, no deseemos más nada, no anhelemos más nada. Las vías que permanecen bloqueadas. Nos informan que se han estrenado las medidas de seguridad porque el próximo
Tu micrófono está apagado, Padre. Padre Julián. Espíritu Santo, queremos más de ti. Vamos a decirle, Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Intercede con nosotros para que ese Espíritu de Dios se siga derramando. Y de la misma manera que a ti te llenó, te fecundó, que también lo haga con nosotros. Y que todo cuanto hagamos sea para la mayor gloria y honra de Dios y sea para salvación nuestra. Gracias, gracias Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias por este momento, por esta oportunidad. Gracias por llenarnos más de ti. Toda la gloria y la honra, todo el poder y el honor. Bendito seas Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, como sé que somos muy buenos católicos, ¿verdad? Somos muy buenos católicos. Les voy a invitar a que busquemos un texto que la palabra de Dios, la liturgia de la Eucaristía, nos regaló hace unos días ya en la Santa Misa, y es del Evangelio de San Juan. Vamos a irnos al Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo 13. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13 hasta el 15, del 13 al 15. San Juan 16, 13 al 15. Y nos dice así: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Entonces, para este día quiero invitarlos a que reflexionemos en torno a cómo vivir Pentecostés. Pues fue, digámoslo, en esa línea que me pidió también Cecilia que compartiera con ustedes, ¿sí? Unas enseñanzas también un tanto sencillas, recordar algunas cositas y a lo mejor de pronto iluminar otras. Ahora, con respecto a esto, ¿cómo vivir Pentecostés? Muy bien, por acá tengo tengo muy juiciosos los apuntes para que podamos seguir una línea bien clarita. Ahora, la experiencia de Pentecostés, como de pronto ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado ya, trae consigo una profunda renovación del corazón de quien se abre a esa acción dinámica del Espíritu Santo. Ese acontecimiento de Pentecostés trae todo ese dinamismo del Espíritu para que al entrar en la vida de la persona, al llegar al corazón de la persona, ésta pueda experimentar entonces esa renovación en el Señor. Una renovación total, ¿cierto? Una renovación que también el mismo Espíritu poco a poco va realizando en nosotros, y obviamente también en la medida en que nosotros pues somos más dóciles y le vamos abriendo más el corazón a Él. Hay algo muy especial que se da en el acontecimiento de Pentecostés y que tiene que ver también con esa visión que se tenía del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la que nosotros tenemos ahora de Él.
Precisamente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se veía como una fuerza externa que por momentos podía invadir, digámoslo, a una persona en específico y llevarla a realizar alguna acción también específica, como por momentos o circunstancias especiales en torno a lo que Dios iba haciendo respecto del pueblo. Por eso también digamos, a los profetas, a los jueces, se les veía también en esos arrebatamientos del Espíritu que les llevaba también a ejercer su misión. Sin embargo, ahora para el momento de Pentecostés, con la preparación que Jesús hace también del corazón de los discípulos, se da un cambio en la visión del Espíritu mismo. El texto que acabamos de escuchar tiene una palabra clave o una expresión clave, y es que Jesús dice cuando venga Él, y al hablar de Él, utilizando ese pronombre personal, entonces se refiere expresamente a una persona. Por eso el Espíritu Santo ya no es una fuerza externa que circunstancialmente actúa en mí, sino que es una persona, la persona divina, que eso lo sabemos nosotros pues por Trinidad, la persona divina con la que yo también entro en un diálogo amoroso y a la que yo le abro la puerta del corazón para que llenándome con su presencia, a la vez también invadiendo todo mi ser, mi voluntad, mi inteligencia, no a manera de manipulación, sino en una entrega generosa de nuestra parte a Él, entonces pueda guiarnos, pueda acompañarnos, pueda asistirnos, pueda vencer en nuestra vida también todas esas resistencias que nosotros podamos tener a partir de nuestra humanidad, al punto de irnos santificando constantemente, de irnos, digámoslo así, también divinizando. Como diría un santo también de manera especial, si no es San Basilio, que lo voy a citar ahora, dice, Él viene y quema con su fuego las espinas de nuestros pecados, para que de esa forma nosotros entonces podamos también ser todavía más dóciles y entregarnos más completamente al mismo Dios. Entonces se da ese cambio, digamos, en la perspectiva que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Por eso nos referimos a Él como una persona, ¿sí? Una persona. Y clamamos a Él. Le decimos, ven, ¿sí? Le decimos a Él, quiero que vengas y que entres. Eso en un plano general, a partir de lo que Pentecostés también significa para nosotros, lo que el Espíritu Santo es para nuestra vida cristiana. Entonces, ese derramamiento del Espíritu trae consigo un cambio radical que lo hemos expresado también en la palabra de Dios. Es un cambio también en el ser de cada persona que la pone no solo como en pro de cumplir una misión específica, sino de vivir constantemente la vida de Dios, la vida de gracia. Y es ahí entonces donde ese cambio comienza con una experiencia profunda, una experiencia única, una experiencia real y podríamos decir también una experiencia consciente de quién es Dios de verdad, ¿sí? Ahí es donde pasamos tal vez de cierto modo de un conocimiento a lo mejor racional, conceptual de Dios, porque nos han enseñado Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto, pasamos ya a una experiencia que transforma completamente la vida y en la que ese Espíritu Santo obviamente es protagonista principal. De aquí que veamos que la misma palabra de Dios en Hechos 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando nos hable de ese acontecimiento de Pentecostés, nos va a decir que quedaron todos llenos, llenos, llenos. Esa palabra también debe ser clave para nosotros. Quedaron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu se rebosó en ellos. El Espíritu Santo encontró, podríamos decirlo utilizando esa figura, encontró recipientes sobre los cuales entonces derramarse a profusión, con abundancia, sin ningún tipo de límites ni de consideraciones, sino simplemente una apertura total del ser. Entonces es importante, ¿sí? Es importante que nosotros también veamos ese acontecimiento de Pentecostés desde ese punto de vista, porque obviamente va más allá de un simple evento o de un simple acontecimiento de hace muchísimos años, sino que ese acontecimiento se actualiza y es tan actual que obviamente hoy en día también nosotros necesitamos, a partir de esa experiencia del Espíritu, entrar en una nueva
experiencia de encuentro con Dios, en una intimidad mayor, en una relación más profunda con Él. Con respecto a esto, entonces voy a, digámoslo así, como a hablar en 4 punticos específicos de cómo también vivir esta experiencia de Pentecostés, ¿sí? De cómo también nosotros preparar nuestro corazón para vivir este acontecimiento tan especial. Y un primer aspecto, obviamente esto no resume tal vez todo lo que nosotros debiésemos hacer para vivir Pentecostés, pero saqué estos 4 punticos para que queden también un poco más claros. Entonces, un primer punto que quisiera decirles es el siguiente. Pentecostés se vive también a partir de la humildad. ¿Cómo así que a partir de la humildad? Nosotros sabemos que la humildad es aquella virtud que nos muestra quiénes somos, ¿sí? Que nos permite darnos cuenta quiénes somos en torno a aquello que tenemos tanto de positivo, de bueno, de virtud, como también en aquello en lo que debemos crecer, aquello en lo que necesitamos también fortalecernos más. Y la humildad es virtud de los santos, ¿sí? Usted no va a encontrar un santo soberbio, usted va a encontrar a un santo humilde y se va a dar cuenta que si en algo crecieron todos aquellos que hoy nosotros reconocemos como santos es en la humildad. Por eso también incluso es una de las virtudes que resaltan la vida de la Santísima Virgen María, en la vida de San José y en la vida obviamente de todos los santos. Y esa humildad de ellos consistió en ¿qué? En reconocer a pesar de, digámoslo, de todo lo bueno que hay en nosotros, ¿sí? Todo lo bueno que Dios nos haya regalado, reconocer a la vez también nuestra incapacidad. ¿En qué sentido reconocer esa incapacidad? En el sentido de darnos cuenta que nada somos y nada podemos sin la ayuda de Dios, sin el derramamiento de su gracia, sin la asistencia, en este caso específico, del Espíritu Divino. ¿Quién puede por sus propios medios realmente hacerse santo? Ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir Pentecostés? En la humildad del reconocimiento de nuestra incapacidad, de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, en el reconocimiento incluso también de nuestro pecado y de la iniquidad que pueda haber también en nosotros. Cada santo en su experiencia, entre más se acercaba, digámoslo así, a la contemplación de Dios, más experimentaba también, digámoslo de esta forma, como su dolor por todavía ser demasiado frágil o demasiado pecador o demasiado débil ante el Señor. Ellos experimentaban también esto. Su grandeza no consistió en creerse mejores que todos, sino que ellos ante Dios, ante los ojos del Señor, siempre reconocieron que eran pequeños y frágiles. Sí, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo tiene una expresión que él en sus diarios mantuvo, y era eso que ante Dios él era una nada, pero era una nada amada, según lo que él expresaba desde esa experiencia también de humildad y de pequeñez ante la grandeza del Señor. Entonces, Pentecostés se vive en esa humildad de reconocer nuestra necesidad del Espíritu Santo, reconocer que Él es fundamental, esencial en nuestra vida, que Él es el que realmente nos conduce a la iglesia. Él es el que lleva el ritmo también de nuestro crecimiento. Él es el que nos enseña a dar pasos también en nuestro fortalecimiento espiritual, en nuestra vida incluso humano-comunitaria. Por ejemplo, en el libro del Génesis nos topamos con el texto de la creación, el segundo texto de la creación. En ese segundo texto dice el autor sagrado que Dios toma y moldea al hombre con barro, pero hasta ese momento el hombre no era un ser viviente. ¿Qué pasó después? Que vino Dios y sopló, ¿sí? El ruaj de Dios, sopló su aliento sobre la nariz de ese hombre allí formado con el barro, y ahora sí vino a ser el hombre un ser viviente. Entonces, humildad es reconocer eso. Sin esa presencia del Espíritu que se derrama en Pentecostés en mi vida, yo soy como ese barro inerte, yo soy como ese hombre solamente, digámoslo así, moldeado, más todavía
no tener vida, no tener existencia en Dios. También en el profeta Ezequiel nos topamos con el reconocimiento que necesitamos un espíritu nuevo, necesitamos un corazón nuevo. Pues ahí, a partir de ello, el profeta, hablando en el nombre del Señor, dice, los voy a purificar, ¿sí? Voy a derramar agua pura que los va a limpiar. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Entonces también necesitamos ser humildes para reconocer eso, ¿sí? No llenarme de pronto como de cierta manera de soberbia, de orgullo y decir es que yo soy muy bueno para esto, entonces que el Espíritu Santo descienda sobre mí y me aproveche y me utilice, que no me vaya a dejar a un lado. No, o sea, no se trata de que el Espíritu nos llene por nuestras capacidades o por los talentos que humanamente podamos tener, sino que se trata de que Él, ¿sí?, encuentre en nosotros, en esa humildad, una no resistencia de nuestra parte, para que Él simplemente pueda hacer una obra todavía muchísimo mayor, todavía muchísimo más perfecta, muchísimo mejor de la que incluso nosotros podamos imaginarnos. También el profeta Ezequiel nos habla del valle de los huesos secos. Allí donde están todos esos huesos regados, dice el profeta que el Señor le pide que profetice sobre los huesos y él comienza a hacerlo y entonces comienzan los huesos a unirse y empieza a salir tendones, nervios, músculos, carne, pero dice todavía no había vida en ellos. Pero es cuando el profeta clama y dice, ven espíritu de los cuatro vientos, ven sobre estos huesos secos. Ahí es cuando al llegar el espíritu, esos que antes estaban muertos, que estaban sin vida, se ponen en pie como un ejército, ¿sí? Como el pueblo, digámoslo así, el pueblo de Dios renovado y transformado. Y en el Evangelio de San Juan también hay una expresión muy especial de parte de Jesús. Dice, el Padre os concederá otro consolador, ¿sí? Y esa palabra consolador deriva pues, en el término griego de parakletos, que nosotros traducimos como paráclito, que significa consolador, que significa abogado, que significa defensor, el que está al lado del que es débil para asistirlo, para ayudarlo, para acompañarlo. Entonces, en esa línea, la humildad nos ayuda a nosotros también, digámoslo así, a reconocernos delante de Dios. Y humildad es darnos cuenta que lo necesitamos para que Él pueda entonces obrar en nuestra vida, endereciendo lo que está torcido, encendiendo lo que se ha apagado, ¿sí? Calentando lo que se ha enfriado, como decimos nosotros en la secuencia de Pentecostés, que Él venga entonces y nos llene con su presencia. Y hay otro texto que quiero citar en torno al Antiguo Testamento, que es del capítulo 3 del libro del Éxodo. Frente a esto, hay algo muy especial allí. El libro del Éxodo nos dice en ese capítulo 3, hablándonos de Moisés, dice que Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro. Y resulta que un día Moisés fue más allá de lo que acostumbraba. Fue muchísimo más allá de lo que él tal vez o a donde había llegado. Y al ir más allá, tuvo la experiencia de la zarza ardiendo, donde él veía que la zarza ardía, pero no se consumía. Y es ahí donde entonces Dios se le manifiesta, esa teofanía se presenta allí, esa manifestación de Dios se da allí y Moisés recibe entonces de parte de Dios esa misión especialísima. ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto? Miren, la humildad no está tan solo en reconocer nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, reconocer de pronto nuestro pecado únicamente ante Dios. También debemos nosotros ser humildes, ¿para qué? Para darnos cuenta que estamos constantemente en crecimiento, estamos constantemente en santificación. Nosotros no podemos caer en el error de creer que hemos llegado ya como a nuestra altura espiritual, ¿sí? Porque eso es estancarse también en el camino de la vida cristiana. Cuando uno dice, no, es que yo ya llegué hasta acá y ya de aquí no hay más para dónde pegar, no hay más para dónde crecer, ¿sí? Eso es también limitar la acción del Espíritu Santo. Entonces, la humildad me ayuda a mí a reconocer que el Espíritu me puede llevar más allá. Por ejemplo,
digamos, en nuestra vida de oración, que la voy a citar ahora más adelante, pero me adelanto un poco en eso. En nuestra vida de oración nosotros tenemos, digámoslo así, un camino larguísimo que recorrer, ¿sí? Larguísimo que recorrer. Yo no puedo, de cierta manera, como contentarme porque, bueno, yo oro todos los días una hora, o yo hago estos rezos, o yo hago, o me siento de esta manera, no. Yo debo estar siempre dispuesto a que el Espíritu Santo me pueda seguir ayudando a crecer aún más. Y para eso se necesita también ser humildes, ¿sí? Moisés fue más allá. El Espíritu Santo también nos puede llevar a nosotros más allá. Pero si el Espíritu Santo quiere descender sobre nuestra vida y yo vengo y le digo, no, es que yo ya no tengo nada que aprender de ti, yo ya no tengo nada en qué crecer, yo ya no tengo nada en qué fortalecerme. O sea, si yo empiezo a considerarme ya perfecto, si yo empiezo a considerar, entonces hay que tener cuidado porque posiblemente ese no sea el Espíritu Santo el que nos esté orientando de verdaderamente. ¿Sí? Ahí puede asomar algo de soberbia, de orgullo, pero cuando yo reconozco que todavía tengo que seguir y que el Espíritu Santo me puede llevar todavía a perfeccionar más mi vida de oración, a amar todavía muchísimo más al Señor, entonces en esa línea el Espíritu Santo también tendrá una apertura y una docilidad mayor de mi parte. Y eso es lo que queremos vivir en Pentecostés. ¿Sí? El Pentecostés de este año no puede ser igual que el del año pasado y el que viene no puede convertirse en un acontecimiento o en un evento de una noche y ya, no. Tiene que ser algo que me lleve realmente a mí a crecer todavía más y a santificarme todavía más. Si viviésemos eso, en esa humildad, en esa sencillez del corazón, en ese abandono, obviamente nuestra vida vería cambios todavía muchísimo más grandes y nosotros obviamente también creceríamos muchísimo más en santidad. Entonces, la humildad necesaria también para que nosotros podamos crecer y fortalecernos todavía más. Amén. Bueno. Ahora, un segundo punto, porque veo que el tiempo está corriendo muchísimo, yo estoy como quedado. Un segundo punto es el siguiente. En Padre, torno... Hola. perdón, no hay límite de tiempo, yo, tranquilo. Ah, ok. Bueno, pero voy a procurar de pronto tampoco demorarme muchísimo, pues. El segundo punto al que quiero invitarlos para cómo prepararnos para Pentecostés es escuchando las palabras de Jesús, escuchando las palabras de Jesús, lo que Jesús nos muestra acerca del Espíritu Santo. Pero solo me voy a, digamos, lo voy a expresar algunas de las cosas que Jesús dice en torno al Espíritu de Dios, tomados de algunos apartes del Evangelio, especialmente del Evangelio de San Juan. Oye, El Evangelio de San Juan en el capítulo 14, más o menos del 16 en adelante, nos comienza a tocar también el tema del Espíritu Santo. Se salta al capítulo 15 y llegamos al capítulo 16. Entonces ahí encontramos también, digamos, unos apartes especiales en los que Jesús toca esa acción del Divino Espíritu. Por ejemplo, prepararnos para Pentecostés es escuchar también las palabras de Jesús y lo que Él nos tiene que decir en torno a ese Divino Espíritu. ¿Qué nos dice Cristo? ¿Qué catequesis nos da Jesús en torno a Él? Por ejemplo, nos dice que podemos nosotros vivir Pentecostés conociendo un poco más aquello que el Espíritu Santo es realmente a partir de la enseñanza de Jesús. Entonces Jesús lo llama como Espíritu de la verdad, ¿sí? Hoy incluso escuchamos eso, el Espíritu de la verdad que los llevará a la verdad plena, porque recordemos que está el espíritu del mal y que está el espíritu humano, ¿sí? Y ese espíritu del mal y ese espíritu humano y ese espíritu de Dios obviamente están, ¿sí? Como en una cierta tensión. No porque el espíritu humano y el espíritu del mal estén al mismo nivel del espíritu de Dios, porque la deficiencia si está, no está en la acción del Espíritu Santo. La deficiencia generalmente la encontramos es en nuestra falta de docilidad y de entrega a Él. Pero ese Espíritu de Dios, que es Espíritu de la verdad, nos quiere llevar a la verdad plena. Es decir, Él quiere iluminarnos de tal forma que nosotros podamos reconocer los engaños del enemigo, las mentiras que el mundo tal vez pone delante de nosotros para que caigamos fácilmente en sus seducciones,
para que nos centremos solo en lo que este mundo nos ofrece y olvidemos esas realidades eternas. Entonces el Espíritu Santo quiere que nosotros reconozcamos también esa obra porque nos preparamos para vivir Pentecostés si nos damos cuenta también de esto, que Él nos conduce a la verdad. ¿Cómo vivimos Pentecostés? Reconociendo que el Espíritu Santo nos saca de nuestra ignorancia, nos saca de nuestro error, nos saca de nuestro pecado, mostrándonos la verdad, llevándonos a reconocer la verdad que Cristo también nos ha enseñado. Otra de las expresiones con las que Jesús se refiere al Espíritu de Dios, pues ya la mencionaba, y es el Paráclito, ¿sí? Paráclito, Paracletos. ¿Sí? No va a ser como una señora que un día me dijo, padre, ¿cómo así que el espíritu paralítico? Yo, no es espíritu paralítico, ¿sí? Es Paráclito, ¿ok? El consolador, aquel que nos defiende, aquel que nos asiste, aquel que nos acompaña. Entonces, si yo sé que el Espíritu Santo viene en defensa mía, obviamente Pentecostés se convertirá para mí también en una experiencia en la que yo me abandono en las manos del que me puede defender, del que me quiere defender, del que quiere también asistirme, del que quiere obviamente ayudarme. ¿Qué más nos dice Jesús acerca del Espíritu Santo? Que es aquel que ha de venir para revelarnos todas aquellas cosas futuras. Y esto no es, bueno, repito esto, aquel que nos revela lo que ha de venir o esas realidades futuras, ¿sí? Y con esto no me refiero a que el Espíritu Santo le diga a usted o me diga a mí, si vea el día tal, en la hora tal, a usted le va a pasar esto, ¿sí? Obviamente no se trata de ese tipo de revelaciones, sino que esas cosas que han de venir se refieren sobre todo en torno a la salvación. Es decir, el Espíritu Santo nos pone a nosotros en la mira de ese advenimiento de Dios. Nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a tener también los ojos puestos en esa venida de Cristo para que no nos coja como el ladrón que llega en la noche, sino que ayudados, asistidos por el Espíritu, nosotros podamos estar vigilantes, podamos estar atentos, podamos estar incluso deseosos de que llegue ese momento de encuentro con el Señor para ir a gozar del reino de los cielos, para estar allí en la presencia de Dios, alabándolo y glorificándolo con todo nuestro ser. Entonces el Espíritu Santo nos pone en vía de poder contemplar esas realidades que han de venir, porque en algún momento han de llegar. Y obviamente pues nos seduce, el mundo con sus afanes, nos centra tanto a veces en el hoy, en el hoy, en el hoy, que muchas veces olvidamos que ese momento puede llegar, ¿sí? Que ese momento puede aparecer en un instante y cómo vamos a estar nosotros delante de esto. Entonces el Espíritu Santo nos pone con la mira en el cielo, ¿sí? Nos pone a mirar hacia el cielo, ¿ya? Y a desear esas realidades celestiales, a quererlas alcanzar. Santa Teresa decía, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Es decir, el anhelo del corazón de Teresa era tal de querer estar con Dios, de querer llegar allá, de quererlo contemplar, que decía ella, desfallezco al ver que todavía no muero para llegar a ese estado de vida. Entonces, el Espíritu Santo también lo necesitamos y nos preparamos para vivir Pentecostés con esa conciencia que Él me hace enamorarme a mí más de esas realidades celestiales y que Él a la vez pone en mí el impulso, el deseo sincero de querer que esto se dé ya, porque no hay nada que supere realmente la misma vida que Dios nos da. ¿Sí? No hay nada que pueda superar todos esos tesoros de gracia que el Señor nos concede. Entonces vivimos Pentecostés con la conciencia de que Él nos hace a nosotros enamorarnos, vislumbrar, desear, anhelar esas realidades futuras, querer estar en última instancia con el Señor. ¿Qué más nos dice Jesús acerca del Espíritu Santo? Que es aquel que lo glorifica y a nosotros nos ayuda a glorificar al Señor. ¿Cómo vivimos Pentecostés nosotros? ¿Cómo nos preparamos para ese momento de Pentecostés? También en alabanza, en glorificación, ¿sí? Vivimos Pentecostés y nos preparamos para él con el anhelo y el deseo de nuestro corazón que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida para que Él
a la vez también nos impulse a nosotros a darle toda la honra y toda la adoración a Dios, al Dios Padre, al Dios Hijo. ¿Sí? Que la iglesia entre también en una glorificación del nombre de Dios, que la iglesia adore constantemente también ese Dios vivo y verdadero. Ese Espíritu Santo, nos dice también Jesús, es el que nos recuerda cuál es su obra, es el que da testimonio de lo que Él ha hecho y a la vez a nosotros nos impulsa y nos ayuda a dar testimonio. Es aquel que hace brotar de nuestro corazón, de nuestro interior, ríos de agua viva. Entonces, teniendo claro todo esto, ¿cómo no desear el Espíritu Santo? ¿Y cómo no escuchar a Jesús? ¿Y cómo no recibir esas palabras? ¿Cómo no querer que eso se cumpla en nuestra vida? Por eso, escuchando a Jesús hablar del Espíritu, se nos, digámoslo así, en un término pronto muy coloquial, se nos alborota el deseo de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando a uno, por ejemplo, le plantean un obsequio como este, un regalo como este, con todas esas características, con todos esos beneficios, pues entonces, ¿cómo no desearlo? ¿Cómo no anhelarlo? ¿Cómo no buscarlo? ¿Cómo no querer que llegue ese momento a nuestra vida? ¿Sí? Es como le dicen a uno, te voy a dar ese regalo que tanto querías, te voy a dar esto, es así, así. Entonces le generan a uno, digámoslo, como esa expectativa, ese deseo, ese anhelo, esas ganas en el corazón. Entonces es lo que también hace Jesús. Jesús nos habla del Espíritu para que nosotros lo deseemos todavía más, ¿sí? Para que ese Espíritu Santo tenga realmente en nuestra vida, de nuestra parte, una respuesta afirmativa, una respuesta dócil, una respuesta de apertura de todo nuestro ser. Así también nos preparamos para vivir Pentecostés, conociendo lo maravilloso que es el Espíritu de labios de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Amén, Padre, amén. No sé si le parece bien que de pronto unos minuticos por si alguien tiene una pregunta, Padre, Claro, o bien algo que puedan. compartir. Bueno, perfecto. Los que quieran o la que quiera entonces, porque ya hay hermanos, está Junior que nos acompaña, ya no somos solo niñas. Ok. Entonces, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta al Padre. Mientras alguien se anima, Padre, yo quisiera que de pronto nos ayudara a ver si entonces tiene alguna conexión también, por todo lo que usted decía, y que lo tomaba desde la palabra, en esa experiencia del Espíritu desde la palabra, desde la enseñanza de Jesús, porque eso es lo que nos viene a recordar, ¿o no? El Espíritu Santo, obviamente, también a nosotros nos lleva, digámoslo, a una comprensión, si bien no tanto, podríamos decirlo, conceptual, teórica, ¿sí? De lo que Cristo nos quiere enseñar, nos lleva realmente a vivenciar esa misma palabra y esa misma enseñanza de Jesús, o sea, que nosotros la hagamos vida en nosotros, ¿sí? No es memorizarla o no es, digámoslo, como entenderla desde el punto de vista de que, ya la puedo explicar, entonces me puedo mostrar como el sabio, sino realmente esa comprensión de la enseñanza de Cristo, ese recordarnos lo que Cristo nos enseñó, ese llevarnos a la verdad como el mismo Jesús lo expresa, es que todo eso se haga vida en nosotros, es que realmente eso pueda tener una forma de encajar tanto en nuestra vida, que pueda irla transformando desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, el Espíritu nos lleva a nosotros realmente a profundizar todavía más en esas realidades, en esos misterios. Incluso estos días que estaba mirando acerca de los dones del Espíritu Santo, ese don de sabiduría, ese don de ciencia, ese don de entendimiento, alguien se atrevía, por ejemplo, a decir, y lo planteaba desde ese punto de vista, decía, el Espíritu Santo, el don, digámoslo así, que es el mejor, pues por decirlo de alguna manera, dice, era el don de sabiduría. Y con ese don de sabiduría, el Espíritu Santo nos lleva realmente a una profundización en Dios, nos lleva realmente a adentrarnos más y más en la vida de Dios, nos lleva a estar en comunión más profunda con Él, según lo que explicaba allí. Y esa es realmente, digámoslo, como también la gran finalidad, porque obviamente, pues,
El Espíritu Santo hace doctores, el Espíritu Santo es el que guía, por ejemplo, a los maestros, el Espíritu Santo es el que direcciona al catequista, ¿sí? Para que transmita, para que comparta el conocimiento de Dios, pero habiéndolo hecho antes, vida en sí. Nosotros también sabemos que en los comienzos de la iglesia no hubo, por ejemplo, ninguna definición dogmática pues, de parte ni de los apóstoles ni nada. Esto se vino a dar mucho después. Ellos lo que hacían era que lo que el Espíritu Santo les había recordado de la vivencia en Cristo, de lo que Cristo les había compartido y que ellos ya tenían un conocimiento místico, espiritual, también muchísimo más profundo de él, entonces lo compartían desde esa experiencia, ¿sí? No vemos de pronto como en ese sentido el hecho de transmitir meramente conceptos, de transmitir principios, sino de hablar de una experiencia. Y es ahí donde entonces también comprendemos que el Espíritu nos lleva a esa verdad, ¿sí? La verdad de Cristo, de lo que Él nos ha querido enseñar. El acontecimiento de Jesús. Listo, Padre. Bendito sea Dios. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? O un comentario, no sé, un aporte. Muy bien. Padre, yo sí quería, o sea, como de pronto hacer un aporte o decirle algo, a ver si de pronto es lo que he entendido hasta ahora es que esa experiencia de tener al Espíritu Santo es poder hacer un reconocimiento de ese fuego interno que está en mí y que ese fuego interno es capaz de expresarse, es capaz de que yo lo exprese a través de mi testimonio de vida. O sea, ese reconocimiento que yo hago internamente de tener al Espíritu Santo en mi vida, lo afloro con mi testimonio de vida diario. O sea, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, antes que nada, es, digámoslo, a nivel personal, ¿sí? Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo habla precisamente que el Espíritu Santo se derrama primero para nuestra purificación, para nuestro fortalecimiento, es decir, para una acción personal, ¿sí? Por eso es que Él viene en ayuda nuestra. No es algo que aflore primeramente de dentro de nosotros, no. Él viene, ¿sí? Él viene, digámoslo, desciende sobre nosotros y comienza a obrar ahora sí internamente en nuestra vida cuando le damos esa apertura. Entonces, esa acción que el Espíritu Santo realiza en cada uno de nosotros, que Él va con nuestro permiso, digámoslo así, entregándole nuestra voluntad, que Él va realizando en cada uno de nosotros, se va manifestando, porque obviamente aquello que en nuestro corazón y en nuestra vida a nivel interno se vive, eso tarde que temprano tiene su manifestación, ¿sí? Así como Jesús en su momento, por ejemplo, decía que de lo que hay en el corazón hablan los labios, entonces también podemos nosotros decir cuando el Espíritu Santo puede actuar libremente en nosotros porque le hemos dado esa autoridad para que Él entre y transforme y sane o libere y limpie, purifique, restaure. Entonces, cuando el Espíritu Santo tiene esa autoridad en nuestra vida, entonces Él también poco a poco nos va incluso conduciendo en el testimonio externo que nosotros demos de esa acción. Ni siquiera es como, a veces es un acto incluso como hasta, entonces voy a utilizar esa palabra, pero no encuentro otra, es como a veces hasta inconsciente, por decirlo de alguna forma. Involuntario, Padre, como un acto involuntario. Lo que pasa es que, a ver, muchas veces la gente no se da cuenta de ciertos cambios, de ciertas cosas, hasta que de pronto otras personas se lo hacen notar, ¿sí? Uno puede ir a la vez también notando que hay cosas en las que ya uno de pronto no reaccionó como antes, que puede ser un poco más paciente, que puede, digámoslo, gustarle más la vida de oración. Entonces, no es, digámoslo así, que el Espíritu Santo como que nos fuerce a nosotros para que eso se manifieste externamente, ¿no? Es que en la medida en que Él va actuando con naturalidad, eso se va manifestando en lo exterior, ¿sí? Uno nota cuando algo es forzado, uno nota también cuando algo es, digámoslo, muy natural. Cuando la persona finge o cuando la persona, digámoslo, es auténtica. Entonces, en ese sentido, el Espíritu
Santo va actuando también en esa libertad de la persona, pero la persona tiene la conciencia de que no es por sus fuerzas, de que no es por, digamos, por sus capacidades, de que no es porque ella lo logró, sino que es porque Dios mismo está actuando precisamente en su vida. Pues por eso le decimos, ven, ¿sí? Ven, es decir, ayúdame, asísteme, acompáñame, necesito más de ti, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Entonces ahí sí el Espíritu comienza a obrar. Monseñor Alfonso también dice que muchas veces el Espíritu está como enjaulado, como encarcelado en nuestra vida, entonces eso le impide actuar con una mayor libertad. Pero cuando nosotros le damos esa apertura, ¿sí? Porque tenemos que reconocer obviamente que el Espíritu Santo es una persona diferente a nosotros. Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? No es un ser de pronto impersonal, no es una fuerza como a veces la nueva era de pronto presenta a Dios, ¿sí? No, es una persona, ¿sí? Es un ser personal que entra en comunión con nosotros, en relación con nosotros y a la que obviamente nosotros pues también tenemos que darle esa apertura. Pues cuando eso ocurre, Él va transformando desde dentro y obviamente eso de manera natural, de manera, digámoslo así, no forzada, pues también se va manifestando en nuestro interior. No sé si de pronto te aclaré un poco más o te Sí, Padre, confundí un poco perfecto. más. Sí, muchas gracias, Padre. Padre, y solo para comentario de lo que te estaba diciendo, por eso es que decimos que Cristo vive en nosotros, porque es una persona, el Espíritu de Cristo el que está en nosotros y entramos en relación con Él. Pero entrar en relación con Él no es solamente una emoción, sino entrar en una relación con todo lo que ese Espíritu le dio a Cristo también, cuando estuvo y que nos dejó además a todos. Miren, aquí es el tercer punto y voy a dejarlo en ese tercer puntico, el tercer punto que es acerca de la vida de la oración, permanecer en oración. ¿Sí? Recordemos el primero era la humildad de nuestra parte. Segundo, obviamente reconocer al Espíritu Santo en lo que Jesús nos cuenta de Él, en lo que nos muestra de Él. Y en este tercer punto, mantenernos firmes en la oración, perseverar en la oración. La novena de Pentecostés es la única novena litúrgica, ¿sí? Hay muchas novenas, pero la de Pentecostés es la única novena litúrgica. Sin embargo, yo me voy a atrever a decir algo y es esto, ¿sí? La palabra de Dios, por ejemplo, no nos dice a nosotros que ellos hayan estado orando 9 días seguidos, ¿sí? Y con esto, obviamente, no significa que la palabra nos engañe o nos esté diciendo algo diferente, no. La palabra dice que ellos perseveraban en la oración. Después de ese momento de la ascensión, Jesús les dice, no se alejen, ¿sí? No se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos. Pero, por ejemplo, digamos, la palabra no dice que Jesús expresó, quédense 8 días, que en 8 días va a venir el Espíritu Santo, ¿sí? ¿A qué me quiero referir con esto? Al hecho de que allí debemos ver nosotros también que la oración no tiene prescripción, ni tiene fecha de caducidad, ni tiene límite de tiempo, sino que la oración debe ser un acto constante en nuestra vida. Debe ser para nosotros un encuentro permanente con Dios, ¿sí? Sin ponerle fecha a las cosas. Entonces, si por ejemplo tenemos una semana especial dentro del tiempo litúrgico para clamar como iglesia, digámoslo así, Pentecostés, acercándonos a ese momento litúrgico que la iglesia, en el que la iglesia nos invita después de esos 50 días de la Pascua, no significa que ese sea el límite de tiempos, ¿sí? Porque Pentecostés trasciende también toda esa realidad. Pentecostés va más allá, obviamente, del tiempo litúrgico, ¿sí? Nosotros tenemos el tiempo litúrgico porque nos ayuda también durante el año a situarnos en cada uno de esos momentos específicos de salvación que el Señor nos ofrece. Pero la oración tiene que ir más allá de eso, ¿sí? Por eso también quisiera invitarlos a ellos. Ellos no a cada uno de nosotros quiero que nos hagamos esa invitación. Y es que los discípulos recibieron de parte de Jesús la invitación a permanecer en la oración,
¿sí? Permanezcan en la oración, quédense en oración. ¿Cuánto tiempo? Constantemente, permanentemente. De hecho, cuando vamos a hablar de un Pentecostés personal y de un Pentecostés continuo, tenemos que tocar ese tema de la oración constante. Quien permanece en oración constante, constantemente experimentará la acción del Espíritu Santo en su vida. Quien permanece en oración, quien persevera en oración, también constantemente recibirá esa asistencia del Espíritu de Dios. Entonces la oración es para nosotros fundamental. No se trata solo de un tiempo específico, sino que debe ser en todo tiempo. Y debemos, digámoslo así, entenderlo desde este punto de vista. Tradicionalmente tomamos estos 9 días y nos preparamos, ¿sí? Como de una manera de orar más intensamente. Pero esto no significa que se quede solo en ese tiempo específico. Si bien el acontecimiento de Pentecostés, digámoslo así, tiene una fecha litúrgica, nosotros hemos de entender que para vivir Pentecostés debemos estar en constante vida de oración, en permanente vida de oración, pedir Espíritu Santo a diario, anhelar el Espíritu Santo a diario. Y por esa razón, uno de los frutos que concede esa experiencia de bautismo en el Espíritu desde la perspectiva, digámoslo así, de la renovación carismática, es una vida intensa de oración. ¿Y cómo perseveramos en la oración o cómo nos mantenemos en oración? Pues nosotros no podemos esperar a que nos den ganas de orar. Sí, eso tiene que quedar demasiado claro. Como decía Cecilia ahora, o sea, no es vivir de la emoción del momento, no. Nosotros debemos también, de nuestra parte, en orden, en disciplina, también vivir nuestros momentos de oración. En la medida en que también ponemos nuestra disposición, en la medida en que nosotros también buscamos esto, el Espíritu Santo nos va enamorando más de ella. ¿Y cómo vivimos entonces esa oración? Bueno, nuestro encuentro personal y comunitario. Por ejemplo, ustedes acá tienen un encuentro comunitario, pero cada uno deberá tener un encuentro personal con el Señor, ¿sí? Usted aquí se puede reunir para hacer, digamos, la coronilla, para ofrecerla con devoción, con mucha fe, aquí con su comunidad, pero esto no puede suplir su oración personal. Usted debe también orar con el Señor. Y yo siempre pongo un ejemplo de una anécdota que viví yo antes de entrar al seminario. Estaba en 11 cuando eso pasó. Resulta que en 11, pues yo tuve una novia, fueron como 3 meses de noviazgo, pues uno dice que tuvo novia, ¿no? Pero yo tuve una novia y una vez ella me dijo que si salíamos a tomar una gaseosa, pero entonces yo no sé, yo creo que yo era por pena o yo no sé por qué, yo invité a otra amiga, ¿sí? Entonces íbamos los tres. Entonces yo notaba como la tensión que había allí, o sea, como que mi novia decía, bueno, ¿y ella qué hacía acá? ¿Y él por qué la invitó? Sí, ¿ya? Y cuando pues yo fui a dejar a mi novia a la casa, ella me dijo esto, me dijo, si siempre que vayamos a salir tiene que haber una persona más, entonces no voy a salir más con usted, ¿sí? Y ahí entendí yo algo y que lo aplico hoy a mi, digámoslo, también lo puedo aplicar a mi vida espiritual, ¿cierto? Y es lo siguiente, y es esto. Nosotros necesitamos momentos de intimidad, de estar a solas de manera personal con Dios, ¿sí? De manera personal con Dios. Padre, es que yo voy rezando el rosario mientras voy en el automóvil. O padre, yo voy rezando el rosario mientras hago el almuerzo. O padre, yo voy haciendo esta oración mientras barro. O sea, yo no tengo problema en que usted lo haga, ¿cierto? Que usted, por ejemplo, aproveche esos momentos también. Pero usted y yo no podemos prescindir de estar solo para Jesús o de estar, digámoslo allí, solo en oración de encuentro con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Yo no puedo prescindir de esos momentos, ¿sí? Eso es como usted estar, digámoslo, al lado de la persona que supuestamente ama, pero pendiente de otra cosa y pegado, por ejemplo, en el caso de la pantalla, ¿no? Uno está ahí en la pantalla y respondiéndole al otro. A veces podemos nosotros aprovechar ciertos momentos para ofrecer ciertas oraciones como jaculatorias, ¿sí? Oración vocal y demás. Pero los momentos de intimidad no pueden ser para nosotros, no podemos prescindir de ellos, no podemos apartarnos de ellos. Necesitamos un tiempo específico de encuentro con Dios, ¿sí? Un tiempo específico a nivel personal.
Y ya, si usted tiene momentos de oración grupal, comunitaria, pues maravilloso, aprovéchelos también al máximo. Pero en su oración personal, nunca prescinda de ese encuentro íntimo entre usted y Dios, ¿sí? Jamás lo haga. Y eso es fundamental en nuestra vivencia de Pentecostés, porque nos prepara para recibir el Espíritu constantemente y a la vez nos mantiene en comunión con el Espíritu. Entonces es necesario que nosotros también vivamos esas dos dimensiones, oración personal y oración comunitaria. ¿Cómo más? La vida sacramental. Eso es imprescindible también para nosotros. O sea, uno no puede, por ejemplo, como le digo yo a la gente de la renovación carismática, yo no entiendo una persona que diga ser de la renovación carismática y que no vaya a la Eucaristía, ¿sí? O que vaya por obligación, o que vaya porque le toca, o que vaya porque, no, o sea, no entiendo. O sea, si no hay una vida sacramental, obviamente también nos faltará muchísimo en nuestra vida espiritual. Y cuando nosotros asistimos a la Eucaristía, nos dice incluso también un santo, dice, nosotros cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, también comemos el fuego del Espíritu. Y lo explica él de esta manera, porque cuando el sacerdote impone sus manos sobre el pan y el vino en el momento de la consagración para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que hace es clamar Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios obre ese milagro eucarístico. Dice, también en ese momento comemos el fuego del Espíritu. Entonces, cuando nosotros entramos en esa comunión también con Jesús, allí a partir de la vida sacramental en la Eucaristía, en este caso, entonces también el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. El Espíritu que acompañó a Jesús nos acompaña también a nosotros. Y eso es fundamental para vivir Pentecostés. Digamos, dentro de la Eucaristía también podemos vivir un Pentecostés constante, un Pentecostés diario al recibir esa gracia del Espíritu. ¿Y qué decir de la confesión? Obviamente necesitamos también una sinceridad en la confesión, la conversión de nuestro corazón también a través de este sacramento para que el Espíritu Santo también pueda, digámoslo, obrar con una mayor libertad. Porque el pecado va sacando de taquito al Espíritu Divino, ¿sí? El pecado puede ponerle trabas al Espíritu Santo y no es porque Él no quiera actuar, es porque nuestro pecado obviamente puede anteponerse y puede ser obstáculo para que Él pueda obrar con una mayor libertad. Entonces, cuando yo también a través de la vida sacramental, en la reconciliación, entrego, confieso mi pecado, el Espíritu Santo también llena mi vida. Entonces, fundamental para vivir Pentecostés, también una vida en el sacramento de la reconciliación, ¿sí? Si no me he confesado esta semana, tengo que correr a buscar la confesión para que eso también disponga mi vida y todo mi ser a la entrega, al bajamiento del Espíritu Santo en nuestro ser. Entonces, no les voy a quitar más tiempo, pues era como una de las cosas que quería también compartirles en estos tres aspectos. Meji, perdón, padre. Meji, tú ibas a decir algo, un minutico a ver si sí o si no, padre, que vi que bajó la mano. No. Hola, padre, buenas tardes. Hola, hija. Padre, cuando usted hablaba de el Espíritu Santo, cómo en la oración hace su obra y que tenemos que tener esa oración personal y comunitaria, ¿cierto? Yéndome a la palabra que usted nos regalaba, que el Señor nos regalaba esta tarde, cuando dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Entonces, pienso que con esta palabra el Señor también nos habla de esa necesidad de conocer la palabra para realmente dejarnos guiar por ella, para que sea esa palabra la que conduzca nuestra oración también, porque pudiera ser que nuestra oración fuera pues muy humana, muy a nuestro querer, pero realmente en el conocimiento de esa palabra sería como el instrumento que usa el Espíritu precisamente para llevarnos a esa verdad y para que en medio de esa oración pueda encontrar en nosotros la docilidad, porque Él habla de lo que ya Jesús nos ha anunciado.
lo dice aquí también, ¿verdad? Él les hablará de lo que, de lo mío, de lo que me oiga decir, os anunciará. Sí, es que, digamos, dentro de los frutos que tiene esa experiencia del bautismo en el Espíritu, está la vida de oración. Por eso, digámoslo, no toco todos los puntos acá. Cecilia sabe que ese tema también es amplio, es muy hermoso. Y dentro de ellos está el amor por la palabra de Dios, ¿sí? Está el amor por la palabra. Obviamente, el que inspiró la palabra de Dios también nos mueve a nosotros a leerla, a profundizar en ella y a encontrar en ella también alimento de salvación para nuestra vida. Y eso es muy cierto lo que tú dices, ¿sí? Entonces, ese Espíritu Santo nos lleva también a nosotros, obviamente, a entrar en ese amor por leer la palabra, por meditarla, realmente por encontrar también allí lo que el Señor quiere para nosotros, a donde Él nos quiere llevar. Bueno, hay muchas cosas que obviamente pues faltan por decir, pero espero que por lo menos en algunas cositas lo que hemos podido compartir hoy también sea para iluminar, para fortalecer y para ayudar, no solo a ustedes, sino también obviamente a mí, porque yo también me enriquezco muchísimo cuando puedo compartir estos temas. También el Espíritu Santo obviamente me habla a mí para que yo también crezca y me fortalezca todavía más. Entonces, frente a eso, pues desearles a todos también una experiencia de Pentecostés más profunda, ¿sí? Una experiencia de Pentecostés que renueve todavía más también sus corazones y el mío. Desear para la iglesia también esa vivencia maravillosa del derramamiento del Espíritu y que la iglesia misma también experimente un impulso nuevo en su labor, en su entrega, en su compromiso con el mundo entero. Entonces, Dios me los bendiga, me los acompañe, me los ayude. Y bueno, estamos orando unos por otros, estamos pidiendo unos por otros para que también este fin de semana que celebremos Pentecostés, todos quedemos llenos de su presencia y de su gracia. Padre, muchas gracias, muy amable, le agradecemos mucho de verdad.